Buenos días, mis pastores y hermanos. Doy gracias a Dios en este día por la vida, por la salud, por este privilegio que me da de poder tener una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y vamos a leer su palabra en San Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. En el nombre del Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Como bien sabemos, mis hermanos, que la lepra en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra era muy común y era una enfermedad muy terrible, porque a las personas se les caía la carne a pedazos y era considerada una enfermedad muy contagiosa y a la vez se consideraba inmunda, porque por la costumbre de los judíos ellos eran inmundos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos bendiga. Por lo tanto, las personas con lepra eran aisladas, eran apartadas del pueblo. Y como nosotros, ¿cierto? De alguna forma, estos hombres, estos 10 leprosos, supieron de Jesús y de los milagros que había hecho, entonces le buscaron para que les sanara. Como dice el verso, ¿cierto? De la palabra del Señor. Y al entrar, dice, le salió al encuentro 10 leprosos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos pidieron misericordia al Señor porque en el fondo ellos sabían que era el único que podía sanarle. Cierto, que el Señor los bendiga. Entonces, y él no les dijo, Jesús no les dijo a ellos directamente: sean sanos, sino que les dijo: vayan y muéstrense, preséntense ante el sacerdote, porque en ese tiempo el sacerdote hacía algunos ritos, sacrificaba animales, derramaba la sangre de los animales para que pudieran ser estos leprosos sanos. Por eso que Jesús les dice: preséntense ante el sacerdote. Y mientras ellos iban en camino, ¿cierto? Ellos fueron sanos. Mientras ellas iban camino de los sacerdotes, ellos fueron sanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y esto es cierto de que los sacerdotes que hacían estos ritos, usted lo puede leer en Levítico capítulo 14 con más detenimiento en su casa, ¿cierto? Del verso 1 al 32. ¿Qué hacían los sacerdotes para que los leprosos pudieran ser sanos? Pero Jesús en forma instantánea pudo sanar a estos 10 hombres cuando iban camino a presentarse ante los sacerdotes. Y cuando dice que mientras ellos iban camino hacia allá, ellos fueron sanos. Eran 10 los que fueron sanados, pero solo uno dice que volvió y reconoció que Jesús le había sanado, que había hecho el milagro. Y los otros 9 no lo hicieron. Y así también a veces, ¿cierto? Ellos recibieron esa sanidad, pero no volvieron como este leproso que volvió a agradecer al Señor. Así también, ¿cuántas personas han recibido el favor de Dios en sus vidas como estos leprosos? Pero hay personas que como los 9 que no volvieron, ¿cierto? Siguen ellos, se olvidan de Jesús y siguen haciendo lo que hacían en su vida antigua. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos bendiga. Porque lejos de Dios, ¿cierto? Las personas son leprosas, lejos de Dios, no tienen ningún tipo, ¿cierto?, de sanidad en su vida. Nosotros sabemos que la lepra representa el pecado.
Que el Señor nos ayude, nos bendiga, ¿cierto? Nos dé la fuerza, la gracia. Que el Señor nos ayude para poder, ¿cierto? Como podemos ver en su palabra, que uno solo reconoció que había sido sanado y había hecho un milagro en él. Fue el único que volvió a agradecer, porque el milagro realizado, como dice el verso 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Este fue el único agradecido, ¿cierto?, por la sanidad, porque además de la sanidad que el Señor, ¿cierto?, le dio, también él obtuvo, al volver a Jesús, obtuvo la salvación de su alma, porque la palabra dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y dice: gloria a Dios, si no está en el extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente el Señor lo sanó de su carne, de su lepra, sino que también le dio la salvación a su alma. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? El Señor nos ayude. Dice que bíblicamente, espiritualmente, la lepra representa el pecado en la persona que no ha conocido a Dios. Y el pecado es desobediencia a Dios. Es hacer lo que a Dios no le agrada. Espiritualmente, un leproso representa a un hombre sin Dios, viviendo en el pecado y sus consecuencias. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gracias damos a Dios y doy gracias a Dios yo en esta hora que un día también pudimos darnos cuenta de nuestra condición de pecadores, de leprosos. Y el Señor nos salió al encuentro y tuvo misericordia de nosotros y nos sanó de esta lepra del pecado y nos salvó para vida eterna. Que el Señor nos ayude. Qué bendito ese día en que el Señor salió a nuestro encuentro, ¿cierto? Y pudimos ser salvos para la gloria del Señor. Y al igual que este único que volvió a agradecer a Jesús por lo que le había sanado, ahora también el Señor demanda de nosotros gratitud. Porque aquí podríamos hablar, ¿cierto?, en esta palabra de muchas cosas, pero en esta mañana el Señor demanda de nosotros gratitud. Estamos presentando a este hombre que fue con gratitud al Señor por lo que Él había hecho. Entonces el Señor ahora demanda de nosotros gratitud por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos limpió de la lepra, nos limpió del pecado, murió en la cruz allí por nuestros pecados y nos dio la salvación de nuestra alma. Qué bendito el Señor. Dice que nosotros ahora tenemos que ser agradecidos porque Él ha hecho tantas cosas. Si nosotros meditamos cuántas cosas el Señor ha hecho en nosotros, además de darnos la salvación, además de habernos limpiado de esta lepra del pecado, el Señor muchas cosas agregado más, nos ha dado todas las añadiduras que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Que este día postrarlo en oración no sea un día como siempre nosotros lo hacemos, un día de un pliego de peticiones, porque de verdad su palabra nos dice que pidamos para recibir. Tenemos que pedir para que el Señor nos dé lo que necesitamos, pero que este día sea un día, ¿cierto?, que podamos postrarnos en planta, no hacer un pliego de peticiones, sino hacer una acción de gracia. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y podamos venir a Él, ¿cierto?, a sus pies, postrémonos a sus pies hoy para darle gracias por todo lo que ha hecho, por lo que Él está haciendo, por lo que hará en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Esto demanda en este día el Señor. ¿Qué demanda por medio de esta pequeña reflexión? Demanda gratitud. Gratitud en todo lo que hagamos en la obra del Señor. Si usted le canta al Señor, si usted predica, si usted trabaja en la obra del Señor, en lo material, en lo que sea, lo hagamos con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Que seamos hijos agradecidos por tanto amor que Dios ha dado a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.